La invasión de Rusia a Ucrania fue un evento que dejó al mundo sin palabras. Todos, incluso el propio Vladimir Putin, anticipaban una victoria rápida. Se pensaba que Kiev caería en cuestión de días, pero la historia tomó un rumbo muy diferente. El gobierno ucraniano no solo resistió, sino que lo hizo con una fuerza inesperada. Al reflexionar sobre esto, ¿realmente debería habernos sorprendido tanto? A lo largo de los siglos, muchos líderes han cometido el mismo error: subestimar la complejidad de la guerra, creyendo que todo se resolvería en cuestión de días, solo para encontrarse atrapados en conflictos prolongados. En lugar de una batalla decisiva que pusiera fin al conflicto, lo que ha ocurrido es un desgaste lento pero constante de vidas humanas y recursos. Más de 2 años después de iniciada la invasión, ambos bandos se están enfrentando a las devastadoras consecuencias de una guerra que parece no tener fin. Pero, ¿cuál es el costo real de esta guerra? Y lo más importante, ¿cómo afectan estas pérdidas a la capacidad de ambos países para seguir luchando y eventualmente para ganar? Primero, es esencial entender a qué nos referimos cuando hablamos de bajas en el contexto de un conflicto armado. No solo se trata de las personas que han muerto, el término también incluye a los soldados heridos, capturados y desaparecidos. Antes de la guerra, en 2021, Ucrania tenía una población de aproximadamente 44 millones de personas, mientras que Rusia contaba con unos 143 millones, una diferencia considerable. Según datos de 2024, Ucrania tiene alrededor de 22 millones de personas aptas para el servicio militar, mientras que Rusia cuenta con unos 69 millones. Aunque Rusia supera ampliamente a Ucrania en cuanto a número de habitantes y potencial militar, ambos países han sufrido grandes pérdidas desde el comienzo de la invasión. Sin embargo, obtener cifras exactas es complicado. Ninguna de las partes está interesada en compartir datos completos y precisos, lo que deja gran parte de la información en manos de analistas externos. Antes de la invasión, Ucrania tenía un ejército de alrededor de 300.000 soldados, entre fuerzas regulares y tropas paramilitares. Pero tras el inicio de la guerra, este número se disparó a unos 900.000 soldados activos y un total de 2.2 millones de personal militar, contando con reservas y fuerzas paramilitares. Claro está, no todos estos soldados están en combate al mismo tiempo. Por su parte, Rusia comenzó la invasión con unos 190.000 soldados, pero ha realizado varias movilizaciones parciales desde entonces. En mayo de 2023, el número de tropas rusas en Ucrania aumentó a 300.000. Y para septiembre de ese mismo año, se estimaba que habían unos 420.000 soldados rusos en el territorio ucraniano. En total, el ejército ruso tiene más de 1 millón de soldados activos y 2 millones en reserva, aunque no todos están destinados a Ucrania. Las cifras de baja varían considerablemente según la fuente que se consulte. En junio de 2022, Ucrania informó haber perdido alrededor de 10.000 soldados y otros 30.000 habían resuelto heridos. Al mismo tiempo, las bajas rusas se estimaban en 3 veces ese número, lo cual tenía sentido, considerando que Rusia estaba llevando la ofensiva. Sin embargo, en septiembre de 2022, Rusia publicó un informe que sugería que Ucrania había sufrido 61.000 muertes y 49.000 heridos, mientras que las bajas rusas eran mucho menores. ¿Es creíble esta versión? Muchos la consideraron exagerada. Un análisis más independiente vino en 2023, cuando la revista científica PNAS publicó un estudio que intentaba dar una visión más precisa del número de bajas. Basándose en más de 4.000 informes de ambos bandos, crearon un modelo estadístico que ofrecía estimaciones confiables. El estudio encontró que tanto Ucrania como Rusia tienden a exagerar las pérdidas de su enemigo. Ucrania, por ejemplo, duplica las cifras de muertes rusas, mientras que Rusia cuadriplica las de Ucrania. Según el estudio, para febrero de 2024, Ucrania había sufrido más de 17.200 muertes y 33.000 heridos, mientras que Rusia tenía muchas más bajas, particularmente en términos de muertes. Uno de los episodios más sangrientos de la guerra tuvo lugar en la batalla de Bakhmut. Aunque el ministro de Defensa ruso afirmó que solo habían perdido unos 11.000 soldados, fuentes occidentales sugerían que el número real era mucho mayor.
entre 20.000 y 30.000. Los mercenarios del grupo Wagner, que jugaron un papel clave en esa batalla, también sufrieron pérdidas significativas. Mientras Rusia luchaba en Bakhmut, Ucrania preparaba una gran contraofensiva en la región de Zaporizhia, con la esperanza de cortar el llamado puente terrestre que conecta a Rusia con Crimea. Las expectativas eran altas. Muchos creían que esta operación podría cambiar el rumbo de la guerra. Sin embargo, los resultados fueron menos impactantes de lo esperado. Aunque las fuerzas ucranianas lograron penetrar las dos primeras líneas de defensa rusas, no pudieron convertir ese avance en una victoria decisiva. Como resultado, las bajas en ambos bandos se dispararon. En agosto de 2023, estimaciones estadounidenses situaban las bajas ucranianas entre 100.000 y 120.000 heridos y unos 70.000 muertos. Curiosamente, a pesar de estar en la defensiva, Rusia también sufrió grandes pérdidas durante esta batalla. Un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra señaló que Rusia estaba utilizando tácticas extremadamente costosas en términos de vidas humanas, como el uso de reclutas convictos, tratados como carne de cañón para proteger las unidades regulares del ejército. ¿Y qué hay de las bajas civiles? Como en tantas guerras, los civiles han pagado un alto precio. Rusia ha atacado repetidamente áreas pobladas en Ucrania, ignorando las convenciones internacionales que prohíben tales ataques. En septiembre de 2022, las Naciones Unidas estimaron que alrededor de 18.500 civiles habían resultado heridos y que otros 10.000 habían muerto. Sin embargo, estas cifras probablemente se quedan cortas. Verificar la realidad en medio de un conflicto en curso es extremadamente difícil, pero podemos imaginarnos el verdadero número de vidas perdidas. Uno de los episodios más trágicos tuvo lugar en Mariupol, donde las autoridades ucranianas afirmaron que murieron unos 25.000 civiles durante el asedio de la ciudad. Sin embargo, la ONU solo pudo confirmar 1.350 muertes, aunque admitió que la cifra real probablemente era mucho mayor. A medida que la guerra continúa, estos números seguirán aumentando. El uso de bombas de racimo por parte de Rusia ha sido particularmente devastador para los civiles. Estas bombas, que dispersan pequeños explosivos en una área amplia, no siempre detonan al impactar, lo que las convierte en peligrosas minas terrestres. Incluso después de que las fuerzas militares se retiran, estas armas siguen representando una amenaza para la población. Ucrania es ahora el país más minado del mundo, y cada día se reportan nuevas bajas civiles debido a estas trampas explosivas. A pesar de que la invasión rusa comenzó con la expectativa de una victoria rápida, lo que ha sucedido es una guerra prolongada y sangrienta que ha dejado cientos de miles de muertos y heridos. A medida que ambos lados continúan sufriendo pérdidas, la pregunta sigue siendo, ¿cuánto más puede durar este conflicto? Y lo más importante, ¿hay alguna esperanza real de que la paz llegue pronto? Mientras tanto, los civiles en Ucrania siguen soportando los horrores de la guerra. Los ataques indiscriminados, las bombas de racimo y las minas terrestres son solo algunos de los peligros a los que se enfrentan a diario. Aunque el conflicto aún no tiene un final claro, una cosa es segura: el costo humano ya es inmenso y seguirá creciendo. Para diciembre de 2023, se estimaba que 20.000 soldados ucranianos heridos habían necesitado amputaciones. Por el lado ruso, una fuente confesó algo que rara vez se escucha: más de la mitad de los soldados rusos heridos también requerían amputaciones. ¿Cómo es posible que un conflicto como este, que afecta a tantas vidas, haya pasado a ser una tragedia de tal magnitud? Pero no solo las heridas físicas han afectado a los combatientes. La salud mental se ha convertido en otro gran desafío. La falta de rotación adecuada, especialmente a las tropas rusas, ha desencadenado una verdadera crisis de salud mental. El abuso de alcohol y otras drogas se ha vuelto común entre los soldados. A pesar de la variedad de informes, hay un consenso claro: Rusia ha sufrido más bajas que Ucrania, y a un ritmo mucho mayor. Sin embargo, ¿qué significa esto realmente para el futuro de ambos países? La mayor población de Rusia le permite soportar estas bajas de una manera que Ucrania no puede permitirse.
Rusia simplemente tiene más gente para reemplazar a los caídos. Ucrania, por otro lado, enfrenta serios problemas para movilizar su población, especialmente debido al gran número de personas que han huido del país o se han desplazado dentro de sus fronteras. Desde que comenzó la invasión, aproximadamente 8 millones de ucranianos han sido desplazados internamente y otros 8 millones han huido al extranjero. Esto representa más de un tercio de la población total en Ucrania. Aunque la mayoría de estos refugiados son mujeres y niños, quienes generalmente no están capacitados para el servicio militar, se estima que unos 20.000 hombres ucranianos también han dejado el país para evitar ser reclutados. A finales de 2022, parecía que las cosas mejoraban un poco para Ucrania. Algunos refugiados comenzaron a regresar a sus hogares y la cifra de desplazados internos bajó a 5.1 millones, mientras que el número de refugiados en el extranjero se redujo a 6.3 millones. Sin embargo, la guerra pronto se tornó nuevamente en contra de Ucrania, y este flujo de personas también trajo consigo otro problema: deportaciones forzadas. Alrededor de 1 millón de ciudadanos ucranianos han sido deportados a Rusia, lo cual constituye una clara violación del derecho internacional. Rusia ratificó la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe este tipo de prácticas, lo que convierte a estas deportaciones en un crimen de guerra. De hecho, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra varios funcionarios rusos, incluido el propio Vladimir Putin, debido a estos actos. Pero no solo Ucrania ha sufrido debido a la pérdida de mano de obra. Rusia también ha experimentado una fuga significativa de personas, especialmente tras el anuncio de la movilización parcial por parte de Putin en otoño de 2022. Cientos de miles de hombres rusos abandonaron el país para evitar ser reclutados. Se estima que entre 800 y 900 mil personas han huido de Rusia desde el inicio de la guerra, de los cuales al menos 250.000 son hombres. Muchos de estos refugiados rusos formaban parte de sectores más educados y económicamente activos, lo que ha tenido un impacto notable en la economía rusa. La situación de Ucrania es aún más precaria, ya que enfrenta una escasez de mano de obra mucho mayor. En abril de 2024, el Parlamento ucraniano aprobó una nueva ley que amplió el grupo de personas elegibles para el servicio militar. Tradicionalmente, solo los hombres mayores de 27 años podían ser reclutados tras las declaraciones de la ley marcial. Sin embargo, la nueva legislación redujo la edad mínima a 25 años y estableció sanciones más estrictas a aquellos que evadieran el servicio militar. Además de aumentar la cantidad de personas elegibles para el servicio, también se han ofrecido nuevos incentivos para atraer voluntarios, incluyendo salarios más altos. A pesar de estos esfuerzos, la evasión del reclutamiento sigue siendo un problema significativo, ya que el fervor patriótico inicial ha disminuido y los ucranianos son cada vez más conscientes del alto costo humano de la guerra. Otra medida polémica tomada por el Parlamento ucraniano fue la relajación de las normas de reclutamiento, permitiendo que algunos convictos se unieran al ejército bajo ciertas condiciones. Aunque las mujeres aún no están obligadas a servir, la nueva ley amplió el número de profesiones en que las mujeres deben registrarse en caso de que las necesidades de la guerra aumenten. Hasta ahora, las mujeres no han sido movilizadas en gran escala, pero no se descarta que esto pueda cambiar en el futuro si la presión sobre Ucrania sigue aumentando. Estos cambios en las leyes provocaron una reacción negativa entre el público ucraniano, que ya está cansado de la guerra. Pero la realidad es que las bajas en los 2 años de conflicto han afectado gravemente a las Fuerzas Armadas ucranianas y el ejército necesita reemplazos con urgencia. El general Yuri Sodol, comandante de las fuerzas ucranianas en las provincias de Yarkov, Donetsk y Luhansk, han reconocido que las tropas rusas superan en número a las ucranianas en una proporción de 7-1 o incluso de 10-1 en algunas áreas. En una guerra de desgaste como esta, eso no es precisamente una fórmula para el éxito, incluso cuando Ucrania ha logrado infligir pérdidas significativas a las tropas rusas. Para ganar esta guerra de desgaste, Ucrania necesita infligir aún más bajas a las fuerzas rusas. El Ministerio de Defensa de Estonia afirmó que para que Ucrania tenga una oportunidad real de victoria,
debe matar o herir gravemente al menos a 100.000 soldados rusos adicionales en 2024. Sin embargo, Rusia tiene la capacidad de entrenar unos 130.000 soldados cada 6 meses, lo que significa que al menos que Ucrania pueda aumentar drásticamente la demanda de mano de obra rusa, Moscú podría seguir enviando tropas al frente de batalla durante mucho tiempo. Esta es una situación preocupante para Ucrania, especialmente porque el ejército ruso ha mostrado la capacidad de mantener una fuerza de unos 420.000 soldados en Ucrania de forma continua. Si Ucrania no logra aumentar significativamente la cantidad de bajas rusas, podría encontrarse en una posición muy difícil. Para complicar aún más las cosas, Ucrania ha enfrentado una escasez grave de municiones en la primera mitad de 2024, ya que la ayuda occidental se ha ralentizado. Aunque la ayuda militar comenzó a fluir nuevamente en primavera, se espera que las municiones y los proyectiles adicionales lleguen a Ucrania durante el verano de 2024, lo que debería ayudar al país a seguir combatiendo hasta al menos a 2025. Hasta la fecha, Ucrania ha logrado matar o herir gravemente a más de 100.000 soldados rusos en los primeros 2 años del conflicto, lo que significa que el objetivo propuesto por Estonia podría no estar tan lejos. Con la llegada de nuevas municiones, misiles y aviones de combate F-16, más adelante en el año, Ucrania podría estar en una nueva posición para cumplir con esta meta. Aunque la ayuda está en camino, la verdadera prueba será si Ucrania puede utilizar sus nuevos recursos para infligir las bajas necesarias a Rusia y al mismo tiempo mitigar sus propias pérdidas. La guerra, como muchas veces se ha dicho, es una cuestión de números. Las bajas de Ucrania han revelado mucho sobre el estado actual del conflicto y las perspectivas para ambos bandos. El tiempo dirá si Ucrania puede superar los desafíos que enfrenta y continuar luchando con éxito. Pero una cosa es segura, la guerra es implacable y la capacidad de ambas naciones para soportar las pérdidas será crucial para determinar el resultado final. ¿Podrá Ucrania alcanzar las bajas que necesita para debilitar a Rusia? ¿O Rusia logrará resistir gracias a su mayor cantidad de reemplazo? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.